Entonces, vamos a continuar. Ya habíamos visto los componentes de una serie temporal, la clasificación descriptiva, proceso estocástico, autocorrelación, y estamos viendo procesos lineales estacionarios. De los procesos lineales ya vimos lo que es los vectores autorregresivos. Ahora vamos a trabajar con lo que son las medias móviles. De ahí vemos los procesos lineales no estacionarios, y por último, cuál es el proceso para identificar los modelos ARIMA y un ARIMA estacional, ya que eso viene ya más adelante. Entonces, los textos guías salen de Novales, César Pérez López, Pindig, Madala, Warwich, Gujarati. Yo les puedo asegurar que todo el material que les estoy dando sale de todos estos libros. De todos estos libros saco por lo menos un componente, ¿sí? Ustedes, si han revisado los libros, podrán haberse dado cuenta que cada libro tiene su propia nomenclatura y metodología para explicar un mismo proceso. Entonces, para poder entender, obviamente, tienen que leer, tienen que investigar, tienen que leer, tienen que estudiar, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver ahora lo que es un proceso de media móvil MA. Miren que ahora se llama media móvil. Entonces vamos a estudiar con promedios. A ver, me va a ayudar con la lectura señorita Villón. ¿Nos ayuda con la lectura, por favor? Procesos estacionarios, procesos de media móvil MA. RO. Un proceso de medias móviles de orden que es un proceso de YT infinito menos infinito para aquel que se satisface. YT es igual a la constante ET menos 0, ET menos 1 más... ¿Es phi o 0? Teta. Ah, beta. Teta, con T. Ah, teta. Sí. Ah, ya. Alfabeto griego. Ya. Teta 1, ET menos 1, ET menos teta 2. Menos teta 2. Menos teta 2, ET menos 2, menos teta Q, ET menos Q. Correcto. Sí. Siendo C, 0, siendo C, teta 1, teta 2, menos teta Q. Parámetros. Hasta teta Q. ¿Mande? Hasta hasta teta Q. Parámetros y ET infinito menos infinito, un ruido blanco. Y este es un valor de ruido blanco para todos sus términos. ¿Ya? Entonces, tenemos que un proceso de media móvil de orden P o de orden K. Hay libros que le dicen de orden K, otros le dicen de orden P, otros le dicen de orden S, otros le dicen de orden T. Ya, eso ya es nomenclatura simplemente. Entonces, un proceso de medias móviles de orden Q, bueno, aquí les he puesto P, pero vamos por, déjenme ponerle acá, para guardar un poquito de consistencia cuando vayamos a los modelos ARMA, le vamos a llamar que es proceso Q, ¿ya? Para guardar un poquito más de consistencia al momento de ver con la siguiente parte, que son los procesos ARMA, que ya es la combinación de los dos. Entonces, vemos que esto sigue un proceso en el cual nosotros analizamos la serie de tiempo YT, pero con los residuos. ¿Se dan cuenta que aquí estamos viendo el residuo de quién es este residuo? Esta es la regresión de los residuos del pasado, de YT-1. Esta es la regresión de los residuos del segundo pasado, y así para cada uno de sus valores históricos. Entonces, por eso se llama promedio de medias móviles, porque esto al fin y al cabo es una regresión que es una media, un dato promedio, esto es otro dato promedio y otro dato promedio. Entonces, vemos el proceso de los datos promedios hablando en términos de los residuos. Y sabemos que este componente ET va a seguir siendo un proceso de ruido blanco, un proceso estocástico, ¿no? Recuerden que cuando no tenemos un proceso estocástico, ¿qué es lo que hay que hacer? Diferenciar la serie, ¿sí? Y eso se llama paseo aleatorio. Entonces, en particular, reescribimos para un proceso MA1, lo escribimos de esta manera, que es C más E de T, que es el ruido blanco, más teta por ET menos 1, donde
la esperanza matemática de todo esto de YT no va a ser sino otra cosa que la constante. ¿Por qué? Porque cuando hallamos la esperanza matemática, la esperanza de ET, 0. La esperanza de ET menos 1, sabemos que por la propiedad, para un proceso estocástico, que sigue un proceso de ruido blanco, va a ser ET para cualquiera de sus momentos. Entonces, va a ser la misma media. Entonces, aquí va a ser 0 y aquí va a ser 0. Entonces, esto va a ser la constante. Entonces, aquí es igual la media a la constante, ¿no? Que aquí le ponemos con la letra C. Esto de aquí es la covarianza. La covarianza de sí mismo, del primer término, del término 0, es equivalente a hablar a la varianza y va a estar representado por 1 más teta al cuadrado que multiplica la varianza. Aquí está el cálculo que se hace. Decimos YT menos la constante al cuadrado, porque es la media. YT menos la media. Acuérdense, YT menos la media elevado al cuadrado, eso es la varianza. Entonces aquí tenemos el cálculo de la varianza, aquí simplemente lo reemplazamos YT. ¿Quién es YT? YT es esto de acá, ¿no? Y como hacemos C menos C, se van las Cs y prácticamente me queda este componente de aquí, ET menos teta, ET menos 1 al cuadrado. Sacamos esperanza de ET al cuadrado más la esperanza de teta por ET al cuadrado menos el duplo del primero por segundo, que es esto, estamos resolviendo este trinomio al cuadrado perfecto. El duplo del primero por el segundo es 2 veces teta, teta sale, porque es una constante, que multiplica al valor esperado de t y et menos 1, y esto no es nada más que la varianza, o la covarianza, ¿sí? Que nos da prácticamente este resultado, ¿ya? Aquí está la explicación de cómo llegamos a las covarianzas. Entonces, aquí vemos la covarianza del primer término, que vendría a ser entre YT y YT menos 1, es la covarianza, y aquí hacemos todo el cálculo hasta llegar a su término. Y aquí tenemos la covarianza para YT menos K, que va a ser prácticamente todo este cálculo. Y esto va a ser igual a 0 cuando sea mayor a 2, porque obviamente estamos en un proceso de medias móviles de orden 1. Aquí vamos a notar una pequeña particularidad que se dan con estas series. A ver, ayúdame con la lectura. Marilyn, ayúdanos con la lectura, por favor. Puesto que la esperanza, la varianza y las autocovariancias no depende de T, el proceso estacionario. La función de autocorrelación faz es P1 igual correlación YT menos 1 igual teta más 1 teta 2. Todo en negativo, ¿no? Sí. PK correlación YT igual menos K igual 0. Esta como se lee, economista. Para todo K mayor o igual a 2. Para todo K mayor a 2. Mayor o igual a 2. Ya, entonces, ¿qué tenemos aquí? Que el primer coeficiente de ρ va a ser esto. Y a partir del segundo coeficiente de ρ, ¿a qué va a ser igual? A 0. ¿Por qué? Porque es un más de orden 1. Entonces, ¿qué vamos a tener que la función de autocorrelación simple tiene? Vamos a ver con la lectura. Líder, ayúdanos con la lectura. Por tanto, un proceso más 1 estacionario es asintóticamente incorrelado. Satisface la propiedad de dependencia débil. E, entre paréntesis, YT igual a C. Entonces vamos a tener la esperanza matemática de YT es igual a la constante. Constante. Teta 1. Teta 1 mayor a 1 es menor a 1, en valor absoluto. Así es, menor a 1, es verdad. Es una condición de invertibilidad. ¿Ya? Y E, entre paréntesis, ET igual a 0. Los residuos de ET es igual a 0. 0. ¿Ya? Miren, ¿esto a quién se asemeja? Al proceso AR, ¿no? En el proceso AR decimos que phi 1 era menor a 1, y esa es la condición de estacionariedad. Acá se conoce como condición de invertibilidad. ¿Qué significa esto? Que un proceso de orden más se puede transformar en un proceso de orden A. ¿Sí? Si lo vemos al inverso. ¿Ya? Eso significa, no nos vamos a meter en esos detalles, no es el caso, pero sí es conveniente que sepan a qué significa eso, ¿no?
Entonces vamos a ver aquí que tenemos una pequeña propiedad que nos está dando el coeficiente de correlación. Miren que esta es la faz. Esta faz, ¿a quién se parece? Se parece a la FAB de un proceso AR. ¿Cuál era la característica de la FAB de un proceso AR? Que a partir del término K diferente al vector que se estaba analizando iba a ser 0. En cambio acá ocurre eso con la faz. Como estamos en un proceso de medias móviles de orden 1, a partir del término 2 se vuelve 0. Eso ocurría con la FAB en un vector AR. Acá estamos con vectores MA. Ocurre este efecto en la función de autocorrelación simple. ¿Ya? Entonces, vamos a ver en efectos de cálculo. Sabemos que el valor esperado de los residuos es igual a 0, ¿no? Por lo tanto, la varianza de ET también ya sabemos que es igual a la varianza de los residuos al cuadrado que multiplica 1 más teta al cuadrado. La varianza del primer término va a ser menos teta por la varianza al cuadrado. De los residuos, el valor del tercer término va a ser 0, el del cuarto término 0, y así para todos los elementos que sean mayores a 2. ¿Sí? Entonces, mayor o igual a 2 va a ser 0. Por esta razón, vamos a tener que la matriz de varianzas y de covarianzas va a ser igual a esta matriz de aquí, ¿no? Que es prácticamente se vuelve una matriz simétrica. Que es la matriz de phi, es la varianza por la matriz de los tetas, que es los que están acá. Estos son las matrices, los coeficientes teta. En este sentido, vamos a tener que la función de autocorrelación simple se va a ver representada única y exclusivamente por un término, porque estamos hablando de la función de autocorrelación simple de un proceso de media móvil. Entonces vamos a tener que, como es faz 1, un solo término, porque es un proceso de media móvil de orden 1. Si es positivo va a aparecer sobre, y si es negativo va a aparecer debajo. ¿Ah? Y aquí tenemos la condición. Acuérdense que esto es la covarianza de cada término y este es el coeficiente ρ. Entonces 1, cuando toma el valor de 1, para el término 0, aquí está representado con la letra S, cuando vamos a enviar para el primer término va a ser el valor de 1, acuérdense que siempre toma el valor de 1 el primer término, y en su segundo componente ya se vuelve 0. Entonces va a ser 0, va a ser 1, de ahí viene a ser este valor de acá, teta sobre 1 más teta al cuadrado, ¿sí? 1 más teta al cuadrado, este tendría que ser ρ0, este tendría que ser ρ1, ¿cómo se calcula ρ1? Y este sería cómo se calcula ρ2, ¿sí? Para la función de autocorrelación simple de un proceso MA. Vuelta para la función de autocorrelación parcial, va a ser a la inversa. Como aquí se consideran las medias móviles con los retardos intermedios, aquí el comportamiento va a ser diferente, ya que estamos analizando el proceso a la inversa. En un proceso autorregresivo nosotros analizábamos los residuos, los datos con respecto a sus residuos. Aquí estamos analizando los residuos respecto a unos datos. Por eso se llaman medias móviles. Estamos viendo cómo las medias de cada proceso afectan a la variable original. Entonces tenemos ρ1 es igual a teta sobre 1 más teta al cuadrado, el primer término. Aquí tenemos ρ2 menos ρ1 al cuadrado sobre 1 menos ρ al cuadrado, que es igual a que lo calculemos menos teta al cuadrado por 1 menos teta al cuadrado sobre 1 menos teta a la sexta. O si lo quieren calcular para cualquier otro término, pueden aplicarlo directamente para esta condición. ¿Sí? Para esta condición. Miren que aquí, como es, si fuera 2, el término decimos S más 1 es 3 más 1, que multiplica 2, 6. ¿Ya? Por eso sale a la sexta. Este es para cualquier término. Entonces aquí, aquí ya les estoy dando directamente la ecuación. ¿Se acuerdan la demostración que veíamos en el taller? Que hacía todo ese cálculo. Aquí ya les estoy dando directamente la forma de cómo se calcula. Entonces ustedes tranquilamente pueden obtener la faz
y la faz de cualquier proceso de medias móviles que deseen calcular. Aquí ya les estoy dando la forma como calcularlo. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener esta definición. ¿Me ayudas con la lectura? Angie, ayúdanos con la lectura, por favor. Ok. En un proceso MA1, la faz tendrá solo un coeficiente de correlación distinto de 0, mientras que será la FAB la que irá decreciendo hacia 0. Se dice que un proceso MA1 solo tiene memoria de un periodo. Proceso MAQ. Generalizando para MAQ, la matriz de varianzas y covarianzas depende además de las varianzas de las perturbaciones de Q, parámetros. La faz se anula para retardos mayores que Q tiene, que por tanto una memoria limitada de Q periodos, la FAB no se anula, sus coeficientes decrecen hacia 0. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que el comportamiento de esto es diferente. ¿Ya? Bueno, la actividad iba a ser una actividad similar, solamente que no se las he puesto. Le he decidido mejor ya ir, me imagino que todos tienen instalado Libius en su software, ¿no? Yo voy a ir a la práctica, voy a mostrarle en eViews unos pequeños ejemplos de cómo ver los vectores, ya para irnos familiarizando en la parte del software para esta parte, para este componente. Entonces, todos tienen instalado el Libius. Pregunto, a esta altura esperaría yo que el 100% de la clase tenga el Libius. Yo les he compartido, acá está minimizado. Yo les he compartido a ustedes una carpeta que se llama econometría. Esta carpeta yo les he compartido en el aula virtual. Se les voy a ver el aula virtual. Ya, entonces aquí, esto es econometría 2, estamos con ustedes. Ya. Entonces aquí, instalación de ellos, esto está en lo de YouTube. Y aquí, este es Zoom. Creo que no está. No está. No está. Entonces, ahorita se las voy a pasar por el chat. Aunque yo creo que ya a ustedes les he dado por el pendrive, les he dado el software, pero igual les voy a facilitar la carpeta con el acceso a la carpeta compartida. Para poder ingresar a esta parte, ustedes obligadamente deben de tener la cuenta institucional, ¿no? Porque si lo hacen con una cuenta que no es la institucional, no les va a dar acceso. Está parametrizado solamente para los usuarios que pertenecen a la organización, ¿sí? En este caso para estudiantes del agrario. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Ingresan y descargan el software. Entonces le dan clic aquí y ponen descargar. Por acá arribita les dice descargar. Acá está un libro en el cual les va a servir a ustedes de guía para que puedan trabajar, si quieren ayuda, de cómo resolver los distintos problemas por medio de Libius. Es un libro muy didáctico. Y en el ¿Dónde colgó el Libius?
el Livius. Este es el Livius. Le das clic aquí y le pones descargar. Le pones por ahí, buscas la opción descargar, ¡pluc! Le das clic y se te descarga. Pesa como 170 megas, dependiendo de la computadora o tu ancho de banda, puede que te demore 1 minuto, 1 minuto y medio, hasta 3 minutos, dependiendo de tu computadora. Entonces lo descargas y lo instalas. Si tienes inquietudes de cómo instalar, tú puedes encontrar acá en el aula virtual, yo ya les he colgado, en este link les indica paso a paso cómo instalarlo en sus equipos. Entonces, necesito de que todos tengan instalados este software porque ya vamos a empezar a trabajar con este programita. Ahorita voy a hacer una pequeña demostración de las cosas que vamos a ir trabajando. Entonces nos va a acabar el tiempo, entonces reconectemos, nos volvemos a conectar para ver una pequeña práctica en el programa.